Iglesia Bautista Bíblica El Roble, Salvación en Cristo. Muy bien, hermanos, vamos a ubicarnos, por favor, en la segunda carta de Pablo a los tesalonicenses. Nos hemos dado la tarea de poder estudiar esta carta, fascinante. La semana pasada comenzamos con todo el capítulo 1. Estudiamos el capítulo 1, vimos cosas muy importantes. Y lo que aprendíamos del capítulo 1 en cuanto a las cosas importantes es que las tribulaciones, decía el apóstol Pablo, que las tribulaciones que el creyente en Cristo pasa es el justo, ¿te acuerdas? Justo, ¿qué? Juicio de Dios, ¿verdad? Para que seamos tenidos por dignos en su reino. Así que las tribulaciones, veíamos la semana pasada que debemos enfrentarlas de una manera diferente, sabiendo que es un juicio de Dios, pero con un propósito: ser mejores hijos de Él, ¿verdad? Y también veíamos que Dios traerá un juicio sobre aquellos que os atribulan y también sobre todos aquellos que no conocieron a Dios ni obedecieron el Evangelio del Señor Jesucristo. Esta carta, hermanos, esta segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, les decía la semana pasada, es una respuesta a varias preguntas que la iglesia tenía. La iglesia estaba siendo atribulada y estaba preguntándose muchas cosas, pero también la iglesia estaba siendo confundida. También estaba siendo confundida. Entonces, cuando llegamos al capítulo 2, es un capítulo difícil de entender, pero también es un capítulo hermoso, porque si nosotros queremos entender el plan profético de Dios, si queremos trazar de una manera correcta la Biblia en cuanto a la profecía bíblica, debemos comprender bien este capítulo. Sí, porque este capítulo da un parteaguas a la enseñanza que Pablo dejó en el Nuevo Testamento respecto a las cosas que estarían por venir. Durante los años que la iglesia ha tenido de existencia, han habido diferentes posturas y diferentes formas de interpretación bíblica. Muchas de esas formas de interpretación bíblica no son congruentes con todo el consejo de la palabra de Dios. Pero ahí están, ¿sí? Y cuando tú quieres estudiar la Biblia y tener conciencia de lo que esto dice, debes desmenuzar cada parte, pero también tomar posturas que encajen con todo el mensaje de la palabra de Dios. Hay términos que son un poquito teológicos, ¿verdad? Términos que poco se usan, pero que tienen una enseñanza, y que la verdad, yo tampoco no soy muy dado a ocupar palabras así teológicas que luego no podamos entender muy bien. Por ejemplo, ¿qué opinan del pretribulacionalismo? Del pretribulacionalismo o el pretribulacionalismo. ¿Qué opinan de eso? Pues quién sabe con qué se coma eso, ¿no? Pero es una postura bíblica. Nosotros, y yo me incluyo porque es una doctrina que yo he estudiado y que he predicado en la iglesia y que es parte de cómo yo veo el plan profético de Dios, y es algo que la iglesia bautista dentro de su doctrina bíblica ha afirmado. Somos pretribulacionalistas. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que nosotros creemos que antes que venga la tribulación que Dios ha establecido, la iglesia será ¿qué? Arrebatada. ¿Creemos esto? ¿Lo enseña la Biblia? Sin embargo, hay quienes dicen que no, que la iglesia va a pasar por la tribulación. ¿Dónde está eso? ¿Dónde lo pueden sustentar? Sí, hay quienes nosotros también, todo lo somos nosotros. También somos premilenialistas. No somos amilenialistas ni postmilenialistas. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros creemos que hay un milenio literal que está por venir.
cuando Cristo establezca su reino aquí en la tierra. ¿Sí? Pero hay quienes dicen, los amilenialistas dicen que esto es algo espiritual y que ya estamos en el milenio y que todo esto, ¿verdad? Pero son posturas que diferentes personas van adquiriendo y van enseñando. Ahora, en mi postura respecto a esto, viendo y estudiando la palabra de Dios, creo que con todo el compendio que el apóstol Pablo enseña, aunado con los escritos del apóstol Juan, podemos determinar que nosotros estaremos fuera de la gran tribulación. La iglesia no pasará. Entonces, por eso te decía que este capítulo 2 de Tesalonicenses es tan importante entenderlo, porque ahí es la pauta para comprender bien el plan profético de Dios. Y entonces Pablo estaba respondiendo esas preguntas que la iglesia estaba teniendo en su mente y en su corazón. Y vayamos allí a 2 Tesalonicenses capítulo 2, hermanos, por favor. 2 a los Tesalonicenses capítulo 2. Y nos dice lo siguiente: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, versículo 2, léalo conmigo, que dice, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Ahora, es interesante comprender esto. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿y qué cosa más? Y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis. Pablo había dedicado tiempo a esta iglesia, y a esta iglesia le había enseñado estas cosas ya. Tanto en su visita, en el tiempo que estuvo ahí, tanto en lo que escribió en la primera carta. El problema aquí es que la iglesia estaba siendo atacada y estaba siendo confundida en tres francos. Dice el versículo: no os dejéis mover fácilmente en vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu. Ahora, debemos comprender primero bien esta frase. En el tiempo que ser fácilmente engañado un niño, ¿sí o no? Puede ser fácilmente engañado. Entonces, el apóstol Pablo dice que nosotros debemos enseñar, perfeccionar y capacitar a la iglesia para que la iglesia vaya madurando, para que no se dejen engañar. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, de todo viento de enseñanza. Sí, la palabra doctrina significa enseñanza. Entonces, cuando nosotros estamos creciendo en el Señor, cuando nosotros nos estamos estableciendo en la Biblia y estamos conociendo la verdad bíblica, empezamos a formar convicciones firmes, convicciones claras, de temas controversiales también, ¿verdad? La iglesia tiene oleadas de ataque, ¿sí? De diferentes doctrinas, ¿sí? Y de repente la iglesia sufre un ataque respecto con el calvinismo, ¿verdad? No, yo rechazo el calvinismo, no estoy de acuerdo con el calvinismo, no estoy de acuerdo en la expiación limitada, no estoy de acuerdo en en todas esas cosas que ellos dicen, porque no lo enseña la Biblia. Pero de repente vienen esos ataques contra la iglesia, ¿verdad? Y muchos se mueven fácilmente. Y muchos parecieran que les están descubriendo el hilo negro, ¿verdad? Porque les dan una cátedra de su teología y de todas sus cosas. Dicen, wow, y yo ni tengo argumentos para defender lo que creo. Pues no los tienes porque no estudias la Biblia. Pero si estudias la Biblia, están los argumentos para defender lo que Cristo vino a hacer por la humanidad. ¿No es cierto? Ahí están los argumentos, ahí están los principios.
Leía de un comentarista respecto al apóstol Pablo y decía, él habló que fuimos escogidos, él habló que fuimos predestinados, pero no hubo otro hombre con tanto ardor de predicarle a todas las personas la salvación en Cristo, ¿no es cierto? ¿Y este grupo qué hace? No, pues tú nada más a los escogidos, a los otros ya Dios los condenó para el infierno. Por favor, eso no es bíblico, eso no es bíblico. Así que, hermanos, nosotros debemos estar arraigados y cimentados en la doctrina bíblica. ¿Por qué? Porque hay muchos vientos de doctrina que vendrán a sacudirnos, que vendrán a golpearnos, que podrán ser muy buenos, muy espectaculares, muy lo que tú quieras y mandes. Pero no es la Biblia, pero no es la palabra de Dios, pero son mandamientos de hombres, son cosas que están surgiendo en la mente y en el corazón de los hombres, no son movimientos que Dios ha hecho a través de su Espíritu Santo. Entonces la iglesia estaba siendo atacada por esto, por espíritu, por palabra y por cartas, y estaban trastocando sus doctrinas. Por eso Pablo les dice a la iglesia de Tesalónica, no te dejes mover fácilmente de esto. Con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra comunión y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente. En este capítulo, Pablo desglosa dos temas importantes. Dos temas importantes que nosotros debemos separar para poder entender la profecía bíblica. Por eso yo les preguntaba del día del Señor. Y ustedes me dijeron, el día del Señor es la venida de Cristo. Palomita, bien. ¿Pero cuándo? ¿Pero la venida por quién? ¿Cuándo es la segunda venida? ¿Cuál es el propósito de la segunda venida? A ver, ¿la segunda venida de Cristo es cuando venga por su iglesia? ¿Sí o no? Entonces, ¿por qué me dijeron que sí? ¿Cuándo es el día del Señor? El día del Señor no es cuando Él venga con su iglesia, no es cuando Él venga por su iglesia. Eso es el rapto de la iglesia. Y es lo que el apóstol Pablo dice. Miren, dice, os ruego con respecto a la venida de nuestro Señor, ¿y qué? Y nuestra reunión con Él. O sea, el primer tema es la venida del Señor y nuestra, la iglesia, nuestra reunión con Él. ¿Cuándo sucederá eso? ¿Cómo se le llama proféticamente a ese evento? El rapto de la iglesia. Dice que respecto a eso, os ruego que no os dejéis mover fácilmente en vuestro modo de pensar, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera. Y aquí Pablo agrega otro tema en cuanto al día del Señor. El día del Señor, hermanos, es el momento cuando se desatará la gran tribulación en la iglesia. Es lo que el Antiguo Testamento no nos habla abierta y directamente del rapto de la iglesia, porque en el Antiguo Testamento no hablamos de iglesia. Encontramos figuras que podemos aplicar a la iglesia con lo que Dios hizo con ciertos hombres. Por ejemplo, si nosotros tal vez no nos podemos imaginar mucho de las cosas que están por venir, que cómo será el rapto de la iglesia, cómo será cuando nos vayamos con el Señor, cómo será. Pablo nos explica un poquito de esto, pero encontramos una figura de esto en el Antiguo Testamento. Encontramos una figura de esto en el Antiguo Testamento. ¿Dónde? En el libro de Génesis, con un hombre llamado Enoc. Con un hombre que tenía una comunión perfecta con Dios y tenía una relación perfecta con Dios y pasaba tiempo con Dios y se deleitaba estando con Dios, y un día Dios decidió ¿qué? Llevárselo. Y recordemos que hay un principio inquebrantable, que la carne y la sangre no pueden heredar las cosas celestiales, el reino de Dios. O
O sea, Dios no solo llevó con el cuerpo con el que estaba, Dios lo tuvo que haber, ¿qué? Transformado. Entonces, esa escena es un tipo de lo que va a pasar con la iglesia cuando sea, ¿qué? Arrebatada. ¡Qué bendición!, ¿no es cierto? Eso es una escena de esto. Otra de ellas la podemos encontrar con ¿quién? Elías. Otro hombre que fue llevado a los cielos. Llevado a los cielos. Y fue transformado para estar ahora mismo, ¿dónde? En la presencia de Dios. Así que Enoc y Elías fueron dos personas que no murieron físicamente en este mundo, sino que fueron transformadas y arrebatadas por Dios para estar con el Señor ahora mismo, gozando de su presencia, alabando al Señor. ¿Dónde está Enoc y Elías ahorita? En el cielo, dándole honra y gloria a nuestro Dios. Ahí están ellos dos. Entonces, en el Antiguo Testamento apuntan estas figuras. Pero cuando nosotros llegamos aquí, el día del Señor es aquel día en el cual el Señor derramará esa ira sobre la tierra y tendrá ese juicio sobre su pueblo Israel. Es lo mismo que el día de Jehová de los ejércitos. En el Antiguo Testamento nos habla del día de Jehová. Mira, busca por favor Isaías capítulo 13, versículo 6. Isaías 13, verso 6, por favor. Es el mismo evento, el día de Jehová y el día del Señor, es lo mismo. ¿Qué dice, hermanos? Isaías 13:6. Aullad, porque cerca está el día de Jehová, vendrá como asolamiento del Todopoderoso. El versículo 9 de ahí mismo, ¿qué dice, hermanos? Verso 9. He aquí el día de Jehová viene, terrible, y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella sus pecadores. ¿Qué dice Sofonías 1:14 al 16? ¿Qué dice, hermanos? Sofonías 1:14 al 16. Si nos lo proyectan y va a ser más rápido, si no lo llegas a encontrar, o a ver quién gana, el de la proyección, ustedes. Ahí está, Sofonías 1:14 al 16. ¿Qué dice, hermanos? Si no lo alcanzaron a encontrar, ¿qué dice? Léalo en la pantalla. Cercano está el día grande de Jehová. Cercano y muy próximo es amarga la voz del día de Jehová. Gritará allí el valiente. Día de ira. Aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y día de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. El día de Jehová. Es el día cuando Él venga a juzgar y también cuando Cristo retorne con su iglesia. El día del Señor y el día de Jehová en el Antiguo Testamento estamos hablando de lo mismo. Y entonces el apóstol Pablo le dice a la iglesia, tengan cuidado. No se dejen mover de nuestra reunión con el Señor. Eso va a venir. Pero también vendrá el día del Señor, el día de Jehová, porque la iglesia estaba pensando que a través de lo que estaba viviendo, de las tribulaciones que estaba enfrentando, de la persecución que estaba viviendo, ellos dijeron, pues ya llegó el día del Señor, porque era lo que le estaban enseñando esos falsos, que el día del Señor ya había llegado y por eso se estaba llevando a cabo toda esa persecución y esa tribulación por ser cristianos. Y entonces lo que estaba en la mente de la iglesia era, a ver, ya no entiendo. Porque el apóstol Pablo me enseñó algo. El apóstol Pablo me enseñó algo importantísimo. Que antes del día del Señor iba a pasar un suceso muy, muy importante. ¿Y cuál era ese suceso, hermanos? ¿Cuál era ese suceso? El rapto de la iglesia. Miren, déjenme buscar un versículo. En el libro de Efesios, en la carta a los Efesios, dice Efesios capítulo 1,
versículo 11. Ayúdenme a buscarlo. Efesios capítulo 1, versículo 11. ¿Qué dice, hermanos? En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito de aquel que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Sigamos leyendo. A fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Él. En Él también vosotros, escucha bien, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, ¿qué pasó, hermanos? Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, y lean conmigo el 14, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Dice el apóstol Pablo que el Espíritu Santo, fuimos sellados por el Espíritu Santo, y es el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras. Las arras es un símbolo de compromiso, ¿sí? Cuando tú te casaste, le diste a tu esposa unas arras, unas monedas, ¿se acuerdas? ¿Y qué simbolizaba eso? Varón, ¿qué simbolizaba? Que te comprometías ¿a qué? A su sustento, a comprarle todas las zapatillas que quisiera, todas las bolsas que quisiera, todas las blusas que quisiera, no todo. Que cada vez que abriera su closet y dijera, no tengo que ponerme, tú corrieras y le dijeras, acuérdate de la promesa, mi amor, ¿verdad? Vamos a comprarte lo que... Esa es una promesa de sustento, ¿verdad? Entonces Dios, no con su Espíritu, nos da las arras del Espíritu y hace una promesa. ¿Y cuál es la promesa que Dios hace al sellarnos y al dejarnos en prenda? Déjenme ocupar esa frase, en prenda el Espíritu Santo. ¿Para qué lo hizo? Que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Hasta la redención. Hasta la redención. La palabra redención, hermanos, significa que hemos sido salvos por un precio que Cristo pagó. La palabra redención significa libertad. Y hasta la redención quiere decir que Dios nos ha dado ese Espíritu con el compromiso de que Él nos va a librar de la ira que está por venir en este mundo. El apóstol Pablo enseñó esto. El apóstol Pablo le dijo a la iglesia de Tesalonicenses que el día del Señor no vendrá sin antes la iglesia sea arrebatada. Y también, eso lo veremos la próxima semana, las cosas que van a estar pasando previas a la venida del Señor con su iglesia. Al día del Señor, al día de Jehová. Pero Pablo enseña claramente y le dice a la iglesia, no, esto no pasará sin antes el Señor nos libre de la ira venidera. De la ira venidera. El mismo el apóstol Pablo allí en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 2, desde el 1 dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Como ladrón en la noche. ¿Vendrá qué? El día del Señor. ¿Y cuál es el día del Señor? ¿Cuál es el día del Señor? Cuando Él venga con su iglesia en el Armagedón y los juicios que estarán desatándose en la tribulación. Entonces, podemos asentar algo aquí. No quiero confundirlos, pero quiero dejarles cosas asentadas. Podemos determinar aquí que Mateo 24, un pasaje profético, en ningún punto nos habla del arrebatamiento. Mateo 24 habla totalmente de la venida en gloria del Señor. Por eso dice, habrán guerras, rumores de guerras, y todo eso, y eso se recrudecerá cuando Cristo venga.
por su iglesia. Y todo eso estará pasando en la gran tribulación, en esos 7 años de gran tribulación. Así que, hermanos, el apóstol Pablo está enseñando a la iglesia y le dice: tengan cuidado en su modo de pensar. La venida de nuestro Señor Jesucristo, nuestra reunión con Él, es el rapto. Y eso es lo que nosotros esperamos. ¿Y sabes qué es lo que nos debe preocupar a nosotros, la iglesia? No nos debe preocupar la segunda venida de Cristo, ni lo que va a pasar, porque no estaremos aquí. ¿Qué nos debe preocupar? Nuestra reunión con Él y el rapto. Eso es lo que nos debe preocupar, hermanos. Y es donde nosotros nos debemos preparar. Por eso las enseñanzas del apóstol Pablo: andar dignamente delante del Señor, vivir con una manera digna delante de nuestro Señor. Eso es realmente lo que nos debe preocupar y lo que nos debe ocupar, hermanos. ¿Por qué? Porque antes de que todo el plan profético de Dios se desate, antes de que el Apocalipsis se cumpla, antes de que todo esto pase, la iglesia del Señor estará fuera de este mundo. Fuera de este mundo. Nosotros estaremos gozándonos en el cielo. Con los eventos que estarán pasando allí, seremos juzgados en el tribunal de Cristo, no para salvación, porque ya somos salvos, sino para recompensa, para pago, para lo que Dios nos va a dar respecto a lo que hayamos hecho en este mundo, para su honra y su gloria. Eso estará pasando allí, estará pasando esa unión de Cristo con su iglesia. Estaremos gozándonos allá en los cielos. Pero esto es lo que nos debe interesar y preocupar. Hermanos, no quiero decir que no veamos y que no estemos atentos a lo que está pasando en el mundo, pero una realidad es que todo el plan profético de Dios que está por venir, la iglesia no estará aquí en la tierra. No estará en la tierra. Estaremos en los cielos. Y el plan profético de Dios no se puede cumplir si antes la iglesia no se va de este mundo. Y esta mañana yo quiero, en estos últimos minutos que me quedan, hermanos, recordarles esta hermosa promesa. Y poder ir una vez más a esa porción tan hermosa de nuestro Señor Jesucristo en Juan capítulo 14. Juan capítulo 14, esa porción tan hermosa que dice la palabra de nuestro Señor, Juan 14:1. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, ¿qué dice la siguiente frase, hermanos? Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Qué hermosa porción. Hermanos, el Señor Jesucristo estaba aquí en el aposento alto, les estaba hablando de estas últimas cosas, les estaba hablando del Espíritu Santo, les estaba diciendo: es necesario que yo me vaya, porque si yo no me voy, el Espíritu de Dios, el Consolador, no vendrá a ustedes, y el Espíritu les guiará a toda la verdad. Y entonces está hablando esta porción desde Juan 14, Juan 15, hablando de la vid verdadera, y aquí en esta porción, cuando el Señor está compartiéndole a sus discípulos, tal vez sus rostros ya están allí llenos de tristeza, porque es lógico, su maestro se iba a ir, su maestro ya no iba a estar con ellos, pero su maestro les da esta gran esperanza: no se turbe vuestro corazón, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Crean en mi palabra, Cristo les decía, y les muestra esa hermosa bendición. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, muchas mansiones celestiales. Voy a preparar lugar para ustedes. Voy a preparar lugar para ustedes. Qué bendición es saber que hoy nuestro Señor Jesucristo está ocupado preparándonos lugar. Preparándonos un lugar para estar con Él por la eternidad. Y no tan solo está preparando un lugar, dice: y si me fuere.
y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Eso es lo que nos debe preocupar. Cristo vendrá. Cristo vendrá. Vayamos a Hechos capítulo 1, hermanos. Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1. Dice la palabra de nuestro Dios: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, versículo 6, Hechos 1:6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? ¿Qué está hablando aquí? ¿Cuál era la pregunta? ¿Era relacionada con qué? Con el tiempo de su venida en gloria, para el milenio, para establecer, para que Él estuviera en su trono. Y les dijo, ¿qué les dijo el Señor Jesús? No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En otras palabras, Cristo le dice a sus discípulos: no se preocupen, ese es un plan profético de Dios que se va a cumplir. No se afanen pensando cuándo se va a restaurar Israel, cuándo vendrá el reino mesiánico, cuándo. No se preocupen por eso. Cristo les dice: recibirán poder cuando venga el Espíritu, y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué quiere decir esto? ¿Es bueno que estudiemos la Biblia? Es muy bueno que estudiemos la Biblia. ¿Es bueno que estudiemos la profecía? Es muy bueno que estudiemos la profecía. Pero es mejor que prediquemos el Evangelio, porque es lo que nos corresponde hacer. El plan profético de Dios se cumplirá, con tu estudio o sin tu estudio. Pero las almas se ganarán solamente a través de la iglesia. Las almas se ganarán cuando la iglesia salga y cumpla el mandamiento de Dios de predicar el Evangelio. Y dice la porción que estamos leyendo: y habiendo dicho estas cosas, viendo ellos fue alzado, y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Así vendrá. Así vendrá. Nosotros debemos creer en esto. Nosotros debemos creer que el evento importante, importantísimo que está por suceder, es el rapto de la iglesia. Y no puede desatarse el plan profético de Dios sin antes venir por su iglesia. Dios no permitirá que su iglesia pase esta ira, este juicio, porque no es para la iglesia. Así que, hermanos, debemos gozarnos con esto. Estamos viviendo tiempos peligrosos, estamos viviendo tiempos difíciles. La nación de nuestro Dios está en guerra ahorita mismo. Está en guerra ahorita mismo. Es dentro de los planes de Dios. Dios está haciendo algo, Dios va a hacer algo en su pueblo y también en su iglesia. Pero no es el fin, hermanos. No puede ser el fin. ¿Por qué? Porque todavía estamos aquí. Y si fuera el fin, entonces choca con todo lo que Pablo nos está enseñando respecto a que no estaremos, que Dios nos libra de la ira venidera. Dios nos libra de la ira venidera. Y esto no puede pasar hasta que lo mismo que Pablo decía en sus cartas en Romanos, hasta que toda la plenitud de los gentiles haya entrado. Hoy día, hermanos, en el calendario profético estamos en el tiempo de la gracia o de la iglesia.
Dios volteó a ver a los gentiles, dejó a un ladito su pueblo. Aún para ellos hay salvación hoy día, pero hoy está trabajando con la iglesia, con los gentiles. En el plan profético de Dios que le reveló a Daniel, 69 semanas hasta la muerte del Mesías príncipe en la cruz. Y de ahí se abre un paréntesis, donde entra la iglesia, donde entra la gracia, donde entran los gentiles. Y hasta que el último gentil sea salvo, entonces Cristo vendrá por su iglesia y seguirá todo el plan profético de Dios ahora para su pueblo Israel. Así que esta porción, hermanos, debe alentarnos. Y Pablo decía, no se dejen turbar, no se dejen mover fácilmente. Nosotros debemos esperar el rapto de la iglesia. Pablo ya se lo había enseñado a esta iglesia. Cuando vamos a la primera a Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13, dice la palabra de Dios: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor. ¿En dónde, hermanos? En el aire. Eso es una frase importante, ahorita se la explico. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. La iglesia ya estaba pensando, ya es la tribulación, ya el Señor viene en su manifestación, pero esto no pasa. ¿Por qué? Porque primero es el rapto, y Pablo ya les había enseñado del rapto. Pablo ya les había mostrado esto que es glorioso, esto que es hermoso. La iglesia estaba triste por los que habían muerto, por sus familiares que habían muerto, pero que habían muerto en Cristo. Y ellos decían, ¿qué va a pasar con ellos? La gran incógnita del ser humano, ¿no es cierto? ¿Qué hay después? La vida después de la muerte y todos esos encabezados que podemos leer o que podemos imaginarnos, ¿no? ¿Qué va a pasar allí? ¿Qué pasa con los muertos? ¿Qué pasa con esto? Eso ha sido ya ancestral, ¿no es cierto? Nosotros venimos o estamos en una nación que gran parte de su cultura era adorar a los muertos. Estamos a un mes de que esto suceda, que esta festividad venga, ¿verdad? Porque el hombre siempre ha tenido la inquietud de qué va a pasar con los muertos. Y la iglesia también tenía esa inquietud. Y yo quiero aprovechar para decirte algo. Hay frases que debemos quitar de nuestra boca si somos cristianos. Y si alguien murió en Cristo, hay frases, y no quiero ofender a nadie, solamente quiero enseñar. Un cristiano no puede decir que en paz descanse, que Dios lo tenga en su gloria. No son frases de un cristiano. Porque si un cristiano muere, ¿dónde está? En los cielos. No tiene que estar descansando en paz, ya está en los cielos. Que Dios lo tenga en su santa gloria. Pues si fue cristiano ya está en su gloria, ¿no es cierto? Ya está con Él. Esas son frases católicas que hemos escuchado de nuestros abuelitos, tatarabuelitos, y las hemos acuñado como nuestras. Pero no son bíblicas. Porque ¿qué dice el apóstol Pablo? Yo no quiero que se entristezcan como los que no tienen esperanza. ¡Qué bendición!, ¿no es cierto? No quiero que os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, ¿crees esto? ¿Crees que murió Jesús en la cruz?
¿Y crees que al tercer día se levantó entre los muertos? ¿Lo crees? Sí, es la base de nuestro cristianismo, es la piedra angular de nuestro sustento como creyentes en Cristo, la resurrección. Quita la resurrección de Cristo y se acaba el cristianismo, ¿no es cierto? Pablo dice en 1 Corintios 15, somos los más dignos de conmiseración si Cristo no resucitó. ¿Sí? Si Cristo no resucitó, entonces todos nos pueden decir, ay, pobres cristianitos engañados con su fe. Pero Cristo resucitó. Y esa es la piedra de nuestra fe, hermanos. Esa es la base de nuestra fe. Y entonces Pablo dice, como los otros que no tienen esperanza, creemos que Jesús murió y resucitó, y afirma algo. Así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Los que durmieron en Él no son los que se duermen en el culto y en la predicación. No son ellos. Los que durmieron en Él son los que murieron creyendo en Cristo Jesús como su Salvador. Jesús le dice a sus discípulos, nuestro amigo Lázaro duerme y tengo que ir a despertarle. Y los discípulos pensaron, Señor, si duerme, se levantará del sueño. Pero luego Cristo tuvo que decirles, Lázaro ha muerto. Y qué bueno que esto pasó, porque esto es para la gloria de Dios. Y Lázaro es un tipo de la resurrección del creyente. Eso pasará, pero nosotros resucitaremos con un cuerpo transformado. Lázaro resucitó con su mismo cuerpo, porque después murió. Entonces los muertos en Cristo, ¿dónde están? Están con el Señor. Así que ni descansen en paz, ni que estén en su santa gloria. Si son cristianos y murieron, están con el Señor. Y si no son cristianos y murieron, con todo el dolor del corazón, yo quiero decirte que están en la condenación eterna. No hay vuelta de hoja. Ni están descansando en paz, ni están en la gloria de Dios. Es triste, es duras, son estas palabras, pero son una realidad. Siempre hay que tener esperanza, hermanos. Esperanza de que a lo mejor aquellos que están a un paso de la muerte clamen al Señor y se arrepientan como el ladrón en la cruz. ¿No? Siempre hay que tener esa esperanza. Pero eso ya solamente lo sabe la persona y Dios. Ni tú ni yo sabemos eso. Sabemos lo que la Biblia dice. Así que, hermanos, dice aquí la palabra de nuestro Señor. Ahora, entre paréntesis, no seamos crueles y digamos palabras así sin tacto a personas que estén pasando por un momento complicado. Seamos misericordiosos, como la Biblia nos dice. Pero esto, ¿por qué lo digo así, abierta y directamente? Porque estoy enseñando a la iglesia y porque debemos tener una base también sustentada en nuestra mente y en nuestro corazón. Y dice la palabra de nuestro Dios, por lo cual os decimos esto, y qué importante cuando Pablo dice, en palabra del Señor. Porque hay veces que Pablo dio mandamientos por su cuenta. Hay veces que Pablo dice, yo preferiría que te quedes soltero. Yo preferiría que no dieras a tu hija en casamiento. Pero ese es mi mandamiento, decía Pablo. No es del Señor. Pero aquí, ¿qué dice? Esto que te digo es que es palabra del Señor. No son mis palabras, sino son las palabras del Señor. Que nosotros, que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¡Qué bendición! Yo no sé si estemos vivos o muertos cuando Cristo venga.
El anhelo de Pablo, siempre que Pablo habló del arrebato de la iglesia, él se hacía como vivo, ¿no es cierto? Que quedamos, que vivimos. ¿Por qué? Porque el rapto de la iglesia es un evento inminente. No hay nada que lo detenga. No hay nada, absolutamente no hay nada que lo detenga. Cristo vendrá cuando Él lo determine así, cuando el último gentil sea salvo. Y Pablo dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y regresando otra vez a la ilustración de Lázaro, lo mismo hará el Señor con nosotros. Con voz de mando, con voz de arcángel. A ver, léanlo por favor, más ya estoy equivocándome, ¿verdad? Con voz de mando, ya me hicieron dudar. Con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Con voz de mando. ¿Cómo te imaginas al Señor Jesucristo frente a la tumba de Lázaro? Si puedes, levántate, Lázaro. Así fue. Lázaro, ¿qué? Ven fuera, ¿no es cierto? Ven fuera, con voz de mando. Con voz de mando. Y aquí hay algo que me conmueve hasta las lágrimas. Dios nos conoce por nombre. Nosotros podemos ir a un estadio de fútbol y podemos ver una multitud de gente y no sabemos ni cómo se llaman, ¿no? Pero Jesús, cuando ve el mundo, dice: ahí está Rosy, ahí está Leti, Lupita, y nos conoce a cada uno por nuestro nombre. Porque cuando Él abra los cielos, con voz de mando dirá nuestro nombre. Amén. Con voz de mando dirá nuestro nombre y nos dirá: ven fuera, ¿no es cierto? Y nuestro cuerpo, hermanos, nuestro cuerpo, no sé cómo va a ser. No sé cómo va a ser, porque este cuerpo, pues ya los gusanitos ya se dieron un festín, ¿verdad? Ya no hay más que a lo mejor unos huesitos allí. Ya nada más es lo único que queda, ¿verdad? Unos huesitos de lo nuestro. O qué tal si el creyente en Cristo murió en el mar y su cuerpo nunca fue encontrado. Por aquellos que temen a la cremación, hermanos, el poder de Dios es más grande que eso, ¿no es verdad? O sea, si tanto en la cremación como en el sepulcro hay puros huesitos, puro nada, pero el Señor con voz de mando dirá nuestro nombre, y en donde hayamos quedado, de allí ¿qué? Nos levantaremos con voz de mando, con voz de arcángel. El arcángel siempre es el que pelea contra el diablo. El arcángel es el que pelea siempre. Los arcángeles siempre están en una pelea. ¿Sí? Y dice Judas: así como el arcángel Miguel contendía con el diablo por el cuerpo de Moisés. Entonces, cuando Cristo venga por su iglesia, con voz de arcángel, de pelea, porque todo esto, hermanos, todos estos cielos que ves están saturados de demonios. Y con su voz de mando, con su voz de arcángel, los estará haciendo a un lado, porque viene por su iglesia, porque viene por sus redimidos. Y con trompeta de Dios. Con trompeta de Dios. Pablo dice en 1 Corintios 15, porque se tocará la trompeta. ¿Y esa trompeta quién la va a escuchar? Todos los salvos en Cristo. Los muertos, los vivos, todos escucharemos esa trompeta para levantarnos con el poder de nuestro Dios. Y los muertos se levantarán primero.
Y luego los que vivan serán transformados y estarán con ellos en el mismo instante, porque dice la Biblia, hay una vez más en 1 Corintios 15, que eso sucederá con la velocidad de un abrir y cerrar de ojos. ¿Cuánto tardas en parpadear, hermanos? La otra vez leía, no sé cuántas miles de veces parpadeamos al día, pero son un montón, hermanos, y ni cuenta nos damos. Pues en eso de rápido, así, porque así es Dios, levantará a los muertos, los demás serán transformados y estaremos en el aire. Y Pablo toma una imagen muy bonita, que algunos dicen algo, y ahí hay una libertad de que tú puedas creer lo que quieras, no es doctrina esto en cuanto a este punto. Dice que estaremos con el Señor. Dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, en las nubes. Hay quienes dicen que esas nubes no son las nubes que vemos, sino que esas nubes o ese espectáculo blanco que se verá en el cielo, que solamente los creyentes en Cristo verán, son los millones de personas con vestiduras blancas que estarán allí en la espera estarán reuniéndose con el Señor en el aire. Yo no sé si son nubes o son las vestimentas. Lo que sí sé que estaremos en el aire con el Señor. Pero imagínate ese evento tan hermoso. Eso te lo he platicado en ocasiones anteriores. Cuando mi mamá partió para estar con el Señor, nosotros veníamos de regreso en un avión. Y yo venía ahí sentado y venía leyendo la Biblia y orando y decir, Señor, yo necesito primeramente tu consuelo en mi corazón. Yo necesito que tú consueles mi corazón. Y recuerdo cuando estaba allí leyendo la palabra de Dios, venía mi esposa junto a mí, abrimos la ventanilla del avión y Dios me permitió ver un montón de nubes blancas. Y yo le dije, Señor, algún día yo no voy a necesitar un avión para estar aquí. Tu poder me traerá aquí al cielo para reunirme contigo por la eternidad. Pero era un espectáculo ver desde arriba el montón de nubes blancas. ¿Qué será cuando la iglesia esté con su Señor? ¿En dónde? En el aire. ¿Amén? Qué bendición, hermanos. Y un punto más, estoy terminando prácticamente. ¿En dónde se va a reunir la iglesia con el Señor? En el aire. En el rapto de la iglesia, los únicos que verán a Cristo es su iglesia. Eso pasará ya en el aire. Los demás que se queden aquí no sabrán qué fue lo que pasó, porque no verán a Cristo. No verán a Cristo. Solamente su iglesia lo verá. Y ahí es donde se van a desatar un montón de cosas de lo que pasó, ¿verdad? Y dirán un montón de cosas de qué pasó con toda esa multitud de gente que se fue de este mundo. Pero solamente la iglesia lo verá, porque solamente la iglesia estará en el aire con el Señor. Y dice el apóstol Pablo lo último, ¿no? Para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Así estaremos siempre con el Señor. Y en el capítulo 2, versículo 1 dice, con respecto a la venida de nuestro Señor y nuestra reunión con Él, no se dejen mover, hermanos. Pasará. En el rapto de la iglesia, y es lo que te iba a explicar, en el aire, en el rapto de la iglesia, solo la iglesia ve a Cristo. Cuando Cristo venga por segunda vez,
y ponga sus pies allí en el monte, en Israel, todo ojo le verá. Entonces, esa referencia a todo ojo le verá, no estamos hablando del rapto, estamos hablando de su segunda venida, del día del Señor, del día de Jehová. Así que, hermanos, nosotros tenemos esta esperanza. Y Pablo estaba contestando esta pregunta a la iglesia. El día del Señor no puede venir sin antes nos reunamos con Él. Sin antes nos reunamos con Él. Qué bendición, ¿no es cierto? Esto nos debe dar aliento, hermanos. Este nos debe dar aliento a nosotros. Hoy solamente estudiamos 2 versículos de este capítulo. La próxima semana avanzaremos un poquito más, hablando de el día del Señor, y de la manifestación del anticristo, y de todo lo que estará pasando cuando la iglesia ya esté en el cielo. Puestos de pie, oremos al Señor. Señor, te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias, Señor, porque en ella, sin lugar a dudas, Padre mío, encontramos paz y certeza. No permitas, mi Dios, que seamos movidos por cualquier enseñanza, no importa cuál sea, ni de quién provenga. Que nuestra fe siempre esté solamente anclada en tu bendita palabra. Gracias por esta porción tan bonita que hemos estudiado hoy. Bendito sea, Señor, por esto. Danos la paz, la seguridad de que no pasaremos por la ira venidera, porque tú vendrás por nosotros antes. Y, Señor, que nuestra mente y nuestro corazón esté inclinado a hacer lo que tú quieres que hagamos. Que no estemos tan preocupados por los tiempos, las razones que tú ya has determinado, sino que nos ocupemos en predicar tu palabra, Señor. Así como estás orando con tus ojos cerrados, sé que hay en esta mañana personas que nos están visitando. Yo no sé si nuestros invitados de esta mañana ya han tenido un acercamiento verdadero con el Señor Jesucristo. Yo no sé si tú ya has rendido tu vida a Cristo. Yo no sé si tú ya en un momento de tu vida le has pedido perdón a Jesús por tus pecados. Y le has pedido a Jesús que entre en tu corazón, que te cambie, que te transforme, que te haga una vida, que te dé una vida nueva. La Biblia es clara en esto. Cristo dice que Él vino para darnos vida y darnos vida en abundancia. La Biblia dice que Él nos vino a rescatar de la muerte y para darnos vida. Y cuando tú no tienes a Cristo en tu corazón, tú estás muerto espiritualmente. Y si mueres así, irás a la condenación eterna. Pero Dios no quiere que mueras así. Por eso envió a su Hijo Jesucristo, para que tú puedas vivir a través de Él. ¿Te gustaría disfrutar de todo lo que hoy vimos de la palabra? Eso lo disfrutarán aquellos que son sus hijos, que lo han aceptado como su Salvador personal. Yo no sé si esta mañana haya alguien que diga: pastor, yo aún no he tenido un encuentro con mi Señor Jesucristo. Hoy quiero entregarle mi vida a Jesús. Hoy quiero pedirle perdón por mis pecados. Hoy quiero arrepentirme de mis pecados.
Hoy quiero decirle: Jesús, creo en tu muerte en la cruz, y es lo único, es lo suficiente que necesito para ser salvo. Jesús, te abro mi corazón, entra en él, perdóname, cámbiame, dame una nueva vida, dame el perdón de mis pecados. Yo no sé si hay alguien esta mañana que con toda honestidad y valentía quiera tomar una decisión así. Tal vez seas la única o el único que lo haga. No te dé vergüenza. Cristo murió por nosotros Él solo en la cruz para llevar nuestros pecados en su cuerpo. Pero me gustaría orar por ti. Habrá alguien que diga: pastor, ore por mí, porque yo quiero entregarle esta mañana mi vida a Cristo verdaderamente. Quiero tener un encuentro con Él verdadero. Quiero pedirle perdón por mis pecados. Quiero decirle que Él es el que me ha salvado y perdonado y que entre en mi corazón. ¿Habrá alguien? Levante su mano, déjeme orar por usted. Que con toda honestidad y valentía lo haga. ¿Habrá alguien? Sé que la mayoría lo ha hecho, pero a lo mejor tú faltas. A lo mejor tú estás aquí con un propósito, y a lo mejor el propósito de Dios era que escucharas esto y salieras de este lugar diferente, con Cristo en tu corazón. Por último, ¿habrá alguien? Déjeme orar por usted. Levante su mano. No se va a avergonzar, no queremos avergonzarle ni mucho menos. Queremos orar por usted. ¿Habrá alguien? Si no es así, hermanos, debemos alentarnos con esta hermosa esperanza. Cristo vendrá por su iglesia. Cristo viene por su iglesia. Y que esto, hermanos, nos dé la fuerza para vivir dignamente delante del Señor, para cumplir con su propósito y sus mandamientos en nuestra vida. Comprometámonos con Dios, hermanos. Vivamos para nuestro Dios. Glorifiquemos su nombre con nuestras vidas, pero seamos testigos de Él en este mundo. Padre, como iglesia, yo te quiero suplicar que nos ayudes, que nos despiertes y que cumplamos con tu voluntad perfecta. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. Síguenos en nuestra página web ibbelroblesalvacionencristo.org. Que Dios te bendiga.